Señor. Vamos en Lucas capítulo 19, vamos a estar meditando hoy en la historia de un hombre muy conocido por todos nosotros. Amén. Llamado Zaqueo. Amén. ¿Cuántos conocen a Zaqueo ya? Era hermano de Goliat. Amén. ¿Ah? Zaqueo tenía cualidades como las de Goliat. ¿Verdad que sí? Cuando yo digo Zaqueo, ¿en qué piensa usted? ¿En la? En la canción de Zaqueo. Pero ¿qué cualidad resalta cuando yo digo Zaqueo? Chiquito, que se subió a un árbol. Amén. Fíjese todas las cosas que pensamos. Inmediatamente decimos Zaqueo, el chaparrito, el chiquito. Amén. Algunos que le ponen sobrenombre ya estarían pensando en uno, pero no vamos a preguntar eso. Amén. Gloria sea al Señor. Como robo. De saquear. Ok, pero con S. Este es saqueo con Z. Amén. Y dice en Zaqueo, capítulo 19, versículo 2 y parte del 3. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque estamos en este lugar, porque en tu sabiduría, en tu, Señor, misericordia, aleluya, nos has traído hasta este lugar. Gracias también por los hermanos que nos ven a la distancia. Te suplicamos, Señor, que tú los puedas bendecir, que tú puedas llegar hasta sus hogares, podamos ministrarles tu palabra también, Señor, ahí donde ellos se encuentran, en el país donde se encuentran, en la situación que se encuentran. Te pedimos, Señor, que seas tú llevando pues esta palabra a sus corazones, a sus vidas, y podamos, Dios de los cielos, salir de este lugar edificados. Te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria sea al Señor. Este día vamos a estar meditando bajo el tema, ¿dónde está el problema? Amén. ¿Dónde está el problema? Y en esta porción de la palabra, gloria sea al Señor, encontramos la historia de este hombre, Zaqueo, que lo primero que nos dice, y lo que resaltaba era que él era jefe de los publicanos. Amén. Los publicanos eran los que recolectaban los impuestos de los judíos, amén, para el imperio romano. Eran los cobradores de lo que nosotros hoy en día llamamos los taxes, y que ya vienen por ahí los taxes, ¿verdad que sí? Amén, y las declaraciones de impuestos y todo eso, un tiempo que a mucha gente le agrada, ¿verdad? Y él era jefe de ellos. Pero los publicanos tenían una mala reputación
¿verdad? Porque no todo lo que ellos colectaban era lo justo. No todo lo que ellos colectaban, ¿verdad?, lo hacían de buena manera. Amén. Si hay un trabajo que es muy, muy difícil, ¿verdad?, es trabajar para una agencia de colección, una agencia de recubremás le llaman, ¿verdad?, para recuperar, amén, personas que por algún motivo no han pagado, por ejemplo, una tarjeta de crédito o tienen alguna cuenta pendiente, amén, y si usted ahora trabaja en una compañía de esas, usted tiene que llamar para cobrar. ¿A cuánto le gusta cobrar? ¿A quién le gusta cobrar? ¿Sí? ¿No le gusta cobrar? Amén. Una persona llega y le dice, mira, préstame $5, necesito, y usted se los da, ¿verdad? Y después allá con el tiempo esa persona se le olvidó, ¿verdad? Y entonces esa persona se le olvidó que le había prestado $5 y luego lo encuentra a usted y le dice, mira lo que me compré, y esa persona comienza a contarle todo lo que se compró. Y usted, en lugar de alegrarse por lo que esa persona ha comprado algo, ¿qué piensa usted? ¿Y lo que me debes? ¿Cuándo me lo vas a pagar? No lo dice. ¿Le ha sucedido eso a usted? ¿O solo a mí me pasan las cosas? Amén. Qué bonito, vas prosperando, qué bueno. Y por casualidad no te acuerdas que me debes algo. Amén. Cuesta decir eso. Bueno, Zaqueo parece que no tenía mucho problema para cobrar. Había llegado a ser jefe, amén, de los publicanos. Y también tenía otra cualidad. Era rico. Amén. Era rico. Y con todas esas obligaciones que él tenía de estar de jefe de los cobradores de impuestos, de cuidar de su finanza, le llegó a sus oídos, amén, lo que estaba haciendo un hombre llamado Jesús. Y cuando le llegó a los oídos, amén, él quiso saber y procuraba ver quién era Jesús. ¿Amén? Es interesante, gloria sea al Señor, que una persona del estatus social que él tenía se interesase en conocer y saber quién es este Jesús. Amén. Porque quizá, gloria sea al Señor, cuando llegaban algunos de los publicanos, ¿verdad?, le decían, no, que mira que por allá anda un Jesús. Y como se movía entre la gente, y la gente, gloria sea al Señor, escuchaba y veía las cosas que Jesús hacía, de eso hablaba. Y eso despertó la curiosidad. Amén. Es bueno, hermano, gloria a Jesús, cuando la iglesia también testifica y cuenta las cosas que Jesús hace, porque entonces es así que la gente se interesa en saber quién es Jesús. ¿Amén? Y yo siempre he dicho que las personas en el mundo pueden vivir su vida sin conocernos a nosotros personalmente y no cambia nada. Pero cuando conocen a Jesús, las cosas pueden cambiar en la vida de las personas. Amén. Por eso es importante que la iglesia testifique y hablemos de las cosas que Jesús ha hecho. Entonces este hombre procuraba ver quién era Jesús y escuchó que estaba llegando a la ciudad. ¿Saben qué ciudad vivía Zaqueo? ¿En qué ciudad vivía Zaqueo? En Jericó. Amén. En Jericó. Y entonces él escuchó que Jesús venía y procuraba verlo, sacó tiempo para ir a ver, gloria a Jesús, amén, quién era Jesús. Pero en la segunda parte del versículo 3 nos dice, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Yo tengo cerca de 45 años de ser cristiano y nunca he conocido los padres de un Zaqueo en la iglesia. Nadie le ha puesto Zaqueo a su hijo. Le ponen David, le ponen Daniel, le ponen nombres de grandes personajes bíblicos, pero nunca he conocido un Zaqueo. ¿Usted ha conocido un Zaqueo aparte del de la Biblia? ¿Verdad que no? Amén. ¿Por qué? Bueno, quizá porque lo primero que se sabe de Zaqueo es que era chiquito. Amén. Zaqueo tenía dos problemas, o nos presentan dos problemas aquí. El primero era la multitud. Y el segundo, su estatura.
Y ambas cosas le impedían ver a Jesús. Y he escuchado muchos mensajes y he pensado en muchas ocasiones que yo mismo he predicado, ¿verdad? Que estos eran los problemas que Zaqueo tenía que superar. ¿Ve? Hoy le vamos a dar un enfoque diferente. Porque sí, la multitud, gloria sea al Señor, era un problema, pero ese es un problema externo. Es un problema de afuera. ¿Es que Zaqueo podía controlar eso, sí o no? No. Cuando usted quiere acercarse a Jesús, hay cosas que usted no las puede controlar. ¿Amén? Hay impedimentos externos. Hay limitaciones también físicas. ¿Es que él podía cambiar esa situación que era chiquito? ¿Sí o no? Es que usted puede añadir a su estatura, y mismo la Biblia lo presenta así, es que usted puede añadir un codo, quiere decir 45 centímetros, es que usted puede añadir 45 centímetros a su estatura, ¿sí o no? Ya cuando usted creció, con tacones, dice alguien ahí. Bueno, yo nunca he visto una mujer con 45 centímetros de tacón. Necesitaría zancos. Exacto, pero eso no es añadir a su estatura. Amén. Entonces él tenía limitaciones físicas y él tenía limitaciones externas. En tu vida vas a encontrar limitaciones externas y limitaciones también físicas. Pero eso no impide que tú puedas acercarte a Jesús. ¿Cierto? Todo lo que se requiere es que tú hagas un esfuerzo. En limitaciones externas hoy en día para buscar a Dios, pudiéramos hablar de ¿qué? Limitaciones externas. Horarios, nuestros horarios de trabajo, ¿verdad? A veces nos limitan. ¿Por qué tenemos que hacer el culto? Por ejemplo, si ahora dijeran, ¿saben qué? De hoy en adelante cambiamos el horario laboral en Canadá y de aquí en adelante se va a trabajar, amén, de martes a domingo, y el día libre que va a tener todo mundo va a ser un día lunes. ¿Cuántos de ustedes dirían, hermano, no podemos pasar el culto el día lunes? Había una iglesia allá en California que su día de culto era los días jueves. Porque a la larga el día, pero lo importante es que estemos en la presencia del Señor. Y ahora aquí, gloria sea al Señor, él tenía un problema externo, la multitud. Y la multitud, amén, representaba un problema porque lo limitaba aún más. Y repito, su estatura. Tal vez tú dices, bueno, yo quisiera buscar a Dios, pero yo tengo un problema. A mí me cuesta levantarme temprano. ¿Hay alguno aquí que le cuesta levantarse temprano? ¿Hay algunos? ¿Eh? Pero y cuando en el trabajo tienen que llegar a X hora, ¿se esfuerza? Lo logramos vencer. Si el niño llora temprano en la mañana, se tiene que levantar a atender a ese niño. O sea, lo logramos. Y a veces nosotros tenemos ciertas cosas, gloria sea al Señor, ¿verdad? Yo siempre, tratando de aprender la guitarra, yo siempre decía, o digo todavía, si tuviera dedos más largos, lograría llegar a ciertas cuerdas, a ciertas cosas. Amén. Usted ha visto algunos pianistas que tienen unos dedos bien largos y uno dice, a ese no le cuesta. Amén. ¿Quién sabe? Tal vez tendrá otras dificultades. Amén. En otras palabras, siempre habrán problemas tanto externos, limitaciones físicas para alcanzar, gloria a Jesús, a ver y a conocer y acercarnos más a Dios. Pero entonces, ¿qué hizo él? Dice que corrió hacia adelante y sabiendo dónde iba a pasar Jesús, fue y se subió a un árbol para ver desde arriba quién era Jesús. Amén. Y muchos hablan del sicómoro, ¿verdad? Como un árbol. Bueno, sí, era un árbol muy frondoso, era difícil ver a alguien que estaba allí y todo eso. Sin embargo, dice aquí que cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, lo llamó por su nombre
¿Amén? Zaqueo, date prisa. Desciende, bájate. Yo no sé cuánto te costó subirte a ese árbol, pero bájate rápido. Amén. Bájate, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amén. ¿Qué es lo que vio Jesús en Zaqueo? ¿Es que vio su estatura? ¿Es que vio sus limitaciones? Él vio su necesidad. Al Señor no le importa qué tan grandes, qué tan jóvenes o qué tan ancianos, qué tan gordos o qué tan flacos nosotros seamos. Al Señor no le importa eso. A la gente le importa. Porque la gente está acostumbrada a ver lo natural. ¿Ven? Y el Señor le dice Zaqueo, llamándolo por su nombre, repito, date prisa. Me alegro que quieras saber de mí, pero apúrate, date prisa. No pierdas no perdamos el tiempo. Aquí la multitud no es importante. Aquí tus limitaciones no son importantes. Lo importante es que te tienes que dar prisa porque hoy es necesario que yo entre en tu casa, que yo pose en tu casa. Yo no sé quién es la persona más importante que ha llegado a tu casa. ¿Eh? Me recuerdo un amigo, colega de trabajo en otra compañía. Un día se sintió honrado cuando llegó el dueño de la compañía a su casa. Y cuando llega y lo ve, se sorprende. ¿Y qué hace el dueño de la compañía en mi casa? Llegó a despedirlo. Había trabajado tanto tiempo en la compañía que a la hora que lo iban a despedir, el dueño de la compañía dijo, dejen, yo lo voy a hacer. Muy considerado. Muy considerado. ¿Ah? No quiso que nadie lo despidiera. Él fue y lo despidió. O sea, no es el que llega, es quien llega. ¿Y a qué llega? Amén. ¿Y a qué llega? Jesús cuando llega, gloria al Señor, a tu casa, llega para algo bueno. Amén. Le dijo, Zaqueo, bájate rápido porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y dice que se bajó y llegó a su casa. Bueno, se bajó en primer lugar, no sé si esa es la siguiente cita que puse. Amén, no. Entonces se bajó, dice, contento. Se bajó alegre porque Jesús iba a llegar a su casa. Imaginémonos por un momento, gloria sea al Señor. Yo no sé cómo dejó su casa el día de hoy. Amén. ¿Es que podemos llegar todos inmediatamente después del culto a su casa? ¿O tendremos que arreglar un par de cosas? ¿O tendríamos que decir, no, espérese. Véngase en una hora. Y ya cuando llegamos a la casa, muchachos, arreglen esto, muchachos, arreglen aquí, vamos a hacer limpieza, vamos a hacer aquí. Y a correr y a preparar la casa. Amén. Pero Zaqueo llegó contento, diciéndole a todo el mundo, prepárense, preparen comida, preparen esto. Viene Jesús. Amén. Era una gran festividad, era un gran momento. La Biblia dice que cuando llegó Jesús, amén, y comenzó a hablar con Zaqueo y comenzó a sentarse ahí a la mesa, pero no solamente vino Jesús, vino mucha de la gente que andaba siguiendo a Jesús y ahí llegaron los fariseos, así llegaron los saduceos también, amén. Y cuando vieron a Jesús hablando con Zaqueo, dijeron, mira este se mezcla con los ladrones, se mezcla con los publicanos. La multitud. Críticas siempre van a haber. Situaciones difíciles siempre van a haber, que venga de la oposición. Amén. No tenemos el detalle de qué Jesús estaba hablando con Zaqueo. No nos dice la Biblia de qué hablaron. Nos dice que la gente los criticaba. Nos dice que la gente al ver
la conversación que tenían, dijeron, no aprobaron. El día que tú decides buscar a Dios, eso no va a ser, no vas a tener, digamos, un buen resultado, una buena aprobación. Amén. Pero Zaqueo estaba contento, estaba hablando con Jesús. Y de la conversación que tuvo con Jesús, hubo una reacción en él. Amén. Y dice que de repente Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo duplicado, triplicado, cuadruplicado. ¿Ve? ¿De qué hablaron? ¿Se ha puesto? ¿A usted no le interesaría saber? Bueno, ¿y de qué estaban hablando? De los impuestos. ¿Ve? De la situación económica, de la situación social, del clima, de la primavera que llega. Amén. De los cambios de llantas que hay que comenzar a hacer pronto. Anuncio no pagado y recordatorio para todos los hermanos. Amén. ¿De qué estaban hablando? ¿Qué produjo esto? Se puso en pie y dio un anuncio. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Yo me pregunto, gloria sea al Señor, ¿será que yo pudiera vivir con la mitad de lo que tengo? ¿Es que usted piensa que puede vivir con la mitad de lo que tiene? Si yo le digo, entre o abra su closet, ¿es que puede vivir con la mitad de la ropa que tiene, sí o no? ¿Sí? ¿Es que puede vivir con la mitad de lo que hay en el refrigerador? ¿Es que puede vivir con la mitad de su salario? ¿Es que puede vivir, amén, con la mitad de sus recursos? Porque estemos claros en algo. Zaqueo, su nivel de vida, y ya lo vimos, él era rico. Ahora, la definición de rico es diferente para algunas personas. Hay algunos que nos sentimos ricos porque tenemos $1,000 en el banco. Amén. Pero luego nos damos cuenta que hay otro que tiene 200,000. Y entonces ya mi barra de riqueza como que cambia. Pero alguien dijo que el que es más rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. No es el que más tiene, sino el que menos necesita. Porque muchos de nosotros, bueno, como no tengo, por ejemplo, como no tengo carro, mi cuota mensual de transporte va a ser ¿qué? Lo que me cueste la tarjeta, ¿cierto? Ahora, si tengo carro, ahora tengo que pagar matrícula, tengo que pagar seguro, tengo que pagar gasolina o electricidad, permiso de conducir y mantenimiento de carro, la letra del carro, y si no maneja con cuidado, también las multas que vengan, etcétera, etcétera. Pero, ¿quién nos dice que el carro nos hace más ricos? No, es un detalle práctico, es cuestión de ser práctico, nos permite hacer esto, nos permite, o sea, facilita nuestra vida, ¿ok? Pero hubo un tiempo en que esto no existía, ¿verdad que no? ¿Cuántos de ustedes tuvieron televisores que había que levantarse a cambiar el canal?
¿Verdad? Y tenía que darle vuelta. ¿Sí? ¿Y se recuerda cómo eran los televisores? No pesaban nada, ¿verdad que no? Algunos nos dañamos la columna quizá levantando esos televisores de antes, ¿verdad? Pero entonces ahora nosotros creemos que esto es necesario para vivir. Porque yo no puedo estarme levantando a cambiar el canal. Porque yo no puedo vivir sin aquello. ¿Quién dice? Entonces, a lo que yo quiero llegar es el punto de que no es el tener más la solución, es el necesitar menos. ¿Amén? Ahora, Zaqueo era rico, amén, e iba acumulando cosas y acumulando cosas y acumulando cosas, amén. Y yo se lo estoy diciendo y estoy pensando en un montón de cosas que yo tengo acumuladas, amén. Y que cuando yo muera, bueno, entonces uno viene y dice, tengo tanto, pero pudiera vivir con la mitad de lo que tengo. Quizá el apartamento que yo tengo es mucho más grande si me deshiciera de todas las cosas que necesito, que no necesito. Amén. Zaqueo, gloria sea al Señor, llegó a la conclusión, la verdad, que tengo más de lo que yo necesito. Hubo una toma de conciencia y dijo, la mitad de mis bienes yo se la doy a los pobres, porque yo puedo vivir hasta con la mitad de lo que tengo. Y si a alguien yo he defraudado, y hay algunos que dicen, seguro que no había defraudado a muchos porque ofreció hasta 4 veces. Amén. Eso, doble interpretación, porque puede ser que también haya dicho, me siento tan culpable de haber robado tanto, que mire, voy a pagar un poco mi conciencia, pagándoles hasta 4 veces, como una retribución por el daño que les he hecho. Pero el punto es, que el problema no es el problema o el obstáculo para él llegar a conocer más a Jesús y entrar en una relación perfecta con Dios. El problema no era la multitud. El problema no estaba en su estatura. Tu problema no es la gente, que por culpa de la gente no le puedes servir a Dios. El problema no son tus limitaciones personales tampoco. ¿Sabes dónde está el problema? A juzgar por esta palabra, ¿dónde está el problema? En su corazón. La avaricia. La avaricia, el querer tener más. El querer más y más y más y más. Dejando a un lado lo que era importante. Fíjese, el Señor dice, cuando escucha a Zaqueo hablar de esa manera, hoy ha venido la salvación a esta casa. Tu problema no es la multitud. Hermano, mire, yo le quiero servir a Dios, pero mire que mi esposo no quiere. La culpa es de tu esposo. Yo le quiero servir a Dios, pero es que mis hijos no quieren. La culpa es de tus hijos. Yo le quiero servir a Dios, pero mi esposa no quiere. La culpa es de tu esposa. Señor, mire hermano, yo le quiero servir a Dios, pero es que a mí las mujeres me siguen. La culpa es de las mujeres. Es que a mí los hombres me siguen. La culpa es de los hombres. Hermano, yo le quiero servir a Dios, pero mire, yo agarro la Biblia y se me comienzan a cerrar los ojos y me cae un sueño y yo no puedo leer la palabra. ¿La culpa es física? No, el problema está en nuestro corazón. Es de allí que salen. ¿Sabe qué? En una ocasión, los discípulos que andaban caminando y andaban por acá y por allá, comenzaron a comer y los fariseos y toda la gente llegó a acusarlos. Mira, están comiendo sin lavarse las manos. Están quebrantando la ley de Dios porque no se lavan las manos para comer. Cuando usted se lava las manos, ¿piensa en cumplir con la ley de Dios o no? ¿En qué piensa? En la limpieza, en lo limpio, en la salud.
Y Jesús, ¿qué es lo que le dijo? El problema no está en eso. Porque finalmente lo que comemos, dice al final, va a la letrina. El problema no es lo que entra en el hombre, el problema es lo que sale del hombre. Porque es de allí que sale la amargura. Es de ahí que salen los odios. Es de ahí que sale todo lo negativo que hay en nosotros. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué salió de la boca? Amén. De Zaqueo al decir él, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Qué estaba saliendo de él? Generosidad, bondad. Estaba reflejando un cambio en su corazón, en su vida. El problema no está en la multitud. El problema no está en las causas externas. El problema no son nuestras limitaciones. El problema está en nuestro corazón. Si es chiquito o es grande, ese no es el problema. A mí siempre me gustó jugar basquetbol. Y la gran ventaja era para jugar basquetbol, los altos. Amén. Esos tenían una gran ventaja. Pero muchos de los mejores jugadores de básquetbol son pequeños. Pero son bien ágiles y muy inteligentes. Yo no fui ni lo uno ni lo otro, pero uno de los mejores pivot hace unos años atrás era un canadiense, así. Y cuando le digo así, usted dirá, tenía una estatura. No, pero es que estos así juegan con otros que son grandototes. El problema no es tu tamaño. Mismo el problema no es ni tu salud. Porque a veces le queremos servir a Dios solamente cuando estamos sanos y no cuando estamos enfermos. Pero el Dios de los sanos es el Dios también de los enfermos. El problema no lo busques afuera. Búscalo adentro. ¿Cómo está mi corazón? En aquel momento Zaqueo se pone en pie y en lugar de estar pensando en recoger, ¿estaba haciendo qué? Estaba dando. Yo no sé si en su país dicen no seas un asadón. ¿Lo dicen? ¿Conocen lo que es el asadón? El asadón es una herramienta que la usamos para trabajar así, recogiendo. Amén. Y tenemos una expresión, no seas asadón, siempre para adentro. Si no hay que ser pala. Amén. Luego les enseño un asadón. Entonces, nosotros no tenemos siempre que pensar en nosotros. Tenemos que pensar en dar, en compartir. Era allí el problema de Zaqueo. ¿Y tu problema dónde está? ¿Lo has pensado? ¿Dónde está tu problema? Y Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy se ha transformado. ¿De qué hablaron? No lo sabemos. Pero de lo que hablaron, tocó las fibras del corazón de Zaqueo. Tocó el verdadero problema de Zaqueo. Y él se vio como tanto que he acumulado, ahora viene a ser para mí un problema que prefiero soltar. El día que tú entiendas que no puedes complacer a todos, ese día vas a estar más tranquilo. El día que comprendas que no todo lo puedes tener y hacer lo que a ti te gusta, ese día vas a vivir más tranquilo. El día que entiendas que trabajamos para vivir, pero no vivimos para trabajar, vas a estar más tranquilo. El día que entiendas que no eres perfecto, vas a estar mejor.
El día que entiendas que no eres la mujer más bonita del mundo, vas a vivir mejor contigo misma. El día que te aceptes como eres, vas a vivir más tranquilo. Zaqueo, su vida había sido acumular y acumular y acumular. Conoce a Jesús y se da cuenta que no era necesario hacer tesoros en la tierra, sino en los cielos. Es más, cuando Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Dónde perdimos el rumbo nosotros? Yo no lo sé. ¿Dónde perdiste tu rumbo? ¿Dónde te desviaste? ¿Dónde agarraste el camino equivocado? Hoy en día nos perdemos menos, ¿verdad? Con un GPS. O aún así nos perdemos. Yo recuerdo un día que íbamos a un campamento, ¿se recuerda? Y pusimos a un hermano adelante que él fuera guiándonos porque él llevaba el GPS. Cuando llegamos al final de una carretera donde ya no había nada y decía, usted ha llegado a su destino, nos dimos cuenta que el GPS no estaba calibrado todavía. ¿Quién te guía en tu camino? ¿Quién te dice, esto está bueno, esto está malo? ¿La multitud? Porque si todos lo hacen, yo lo hago también. ¿Es eso? ¿O nos conformamos a nuestras limitaciones y ahí paramos? Él dijo, yo quiero ver a Jesús, yo quiero saber quién es Jesús, pero soy chiquito, entonces buscó cómo vencer ese obstáculo. Pero el verdadero obstáculo, después se da cuenta que no era nada de eso. Pero el verdadero problema tú no lo vas a encontrar hasta que no te sientes a hablar con Jesús y le digas, Señor, muéstrame cuál es mi problema. O algunos de nosotros ya lo conocemos. Pues entonces sentémonos y digámosle, Señor, este es mi problema. Pero muchas veces nos cuesta llegar allí porque vemos primero lo que está afuera. Es más, nuestros ojos están diseñados para eso. Nuestra vista está diseñada para eso, para ver siempre hacia afuera. Amén. Nuestras limitaciones tampoco nos dejan ver mucho. Si somos chiquitos, nuestro horizonte, amén, es más corto. Y a medida que subimos, nuestro horizonte va más allá. Pero a veces creemos, sí, seguro que ahí termina el mar. Pero entre más subes te das cuenta qué tan grande es lo que tienes delante de ti. Recuerdo un día viajamos con Darling a la región de Saint-Jean. No sé si ustedes han ido al lago de Saint-Jean, allá en el norte, en Quebec. Y entonces llegamos ahí y vemos el lago, no se ve el otro lado. Usted se para a la orilla del lago y no ve el final. Me dice Darling, ¿y no podemos manejar alrededor? Le digo, dale, son horas y horas. ¿Estás segura que quieres hacer eso? Dice, no, yo pensé que era más corto. No, le digo, es grande. Y ya cuando vimos cuántas horas eran, dice, no. Nuestro horizonte, a veces no sabemos lo que hay por nuestras limitaciones. Buscamos los problemas afuera, buscamos el responsable de nuestra condición afuera, cuando lo tenemos tan cerca, tan cerca. Y es ahí donde Jesús quiere llegar en este día, tu vida. Dice, para eso vino el Hijo del Hombre. Vine a buscarte. Zaqueo, te encontré allí arriba de un árbol. ¿Dónde te encontró el Señor a ti? ¿Dónde te puede encontrar el Señor en este día? Fíjese, a la larga, Zaqueo se dio cuenta también que no era él quien buscaba a Jesús, sino que era Jesús que lo buscaba a él. Para eso había venido el Hijo del Hombre, para buscar y salvar lo que se había perdido. Y se lo dijo a los fariseos, porque este también
es hijo de Abraham. Este también necesita salvación. Los hombres hacemos diferencias. Dios no hace diferencias. Si Dios hiciera diferencias como hacemos los hombres, ninguno de nosotros estuviera aquí ahora. Pero justamente el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y por eso es que debemos de ser agradecidos con Dios. Ya no busquemos más el problema afuera. El problema no es tu jefe. El problema no son las personas que te rodean. Examínate y acércate al Señor y pídele a Él. En esa conversación que puedas tener con Jesús, dile: Señor, ¿sabes qué? Ya no me interesa lo que le dijiste a Zaqueo. Aunque me gustaría, a mí me gustaría saber de qué hablar. Pero Señor, ya no me interesa tanto lo que le dijiste a Zaqueo. Me interesa lo que tenemos que hablar tú y yo, a fin de tener una transformación. Y eso es salvación. La salvación implica una transformación, un cambio en nuestras vidas, donde lo que parecía más importante ahora es puesto en la perspectiva de Dios. Y a Dios lo que le interesa es encontrar y salvar lo que se había perdido. Padre, en esta mañana yo te doy las gracias porque tú hablas a mi vida. Señor, en esta mañana he de reconocer que no son las personas que me rodean el problema, que no son mis limitaciones físicas el problema, sino que el problema es un problema espiritual, es un problema de corazón. Y por eso, Señor, quiero invitarte a que nos sentemos y hablemos y hagas una transformación en mi vida y hagas una transformación en mi corazón. Señor, Zaqueo se puso en pie y dio frutos de labios que confesaban tu nombre, que confesaban una transformación, que confesaban un cambio. Señor, trabaja en nuestras vidas. Trabaja en mi vida. Mira a los hermanos que nos ven a la distancia, allí donde se encuentran. A Zaqueo le encontraste en un árbol. Algunos los encuentras ahora delante de una televisión, delante de un portátil, delante de una tableta, delante de alguna computadora. A otros acá en el templo. No importa, Señor, dónde nos veas. Ayúdanos a descender rápido y acercarnos a ti, a invitarte, Señor, a nuestra casa, a abrir nuestras casas para ti, a abrir nuestros corazones para ti, que tu palabra pueda penetrar, que tu palabra pueda entrar, que tu palabra pueda hacer una obra en nosotros y en las personas que te escuchan y en las personas que están en este momento, Señor, escuchándonos en el lugar que sea, que podamos abrir nuestros corazones a ti y podamos entender dónde está el verdadero problema. El problema no era la multitud. El problema no era la estatura. Ayúdanos a que en esta mañana tu palabra pueda penetrar a nuestras vidas y hacer ese cambio que tanto necesitamos. En el nombre de Jesús.